Ay, sí. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el doctor José Miguel Vázquez García, abogado, experto en derecho migratorio, en derecho electoral, profesor, coordinador del posgrado, ¿verdad? Es una maestría, ¿verdad, profesor? Una maestría en derecho migratorio allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre muchas otras cosas, pero bueno, especialista en el tema. Profesor. Y me Hola, dio, y buenas me dio, y tardes, me dio gracias una por pela, acompañarnos. Leila, me dio una pela en unos simulacros en la universidad. Claro, para que no sepa y se vaya, Simulacro de pero litigación, me dio una pela ese profesor. Y yo no me voy porque yo soy guapo, pero le tengo rabia, le tengo mala voluntad a ese que viene ahí, a ese señor. Tengo rabia y mala voluntad por abusador, cogiendo piedra para lo más chiquito. Wow. ¿cómo está usted? Bien, bien. Eso es de la boca para afuera. Ese es mi hermano, que me Sí, adora y lo adoro yo a él. así me dijo. No, me gustaría arrancar inmediatamente, ya que eso fue lo más reciente, por su opinión sobre lo que dijo el presidente en la entrevista de Agencia F, porque él fue muy extenso con el tema de Haití, varias cosas. Él habló de la verja perimetral, él habló de la responsabilidad de la comunidad internacional, del tema de las parturientas haitianas. Bueno, él tocó varios temas relativos a Haití y nosotros. Entonces, me gustaría brevemente su opinión No hay sobre lo que... problema. Sí, a pesar de que me apasionó los temas que estaban discutiendo ustedes con relación a la situación por la cual tú Sí, atravesaste en un tu día zona debemos hacer un programa de electoral, eso, porque es un tema el complejo. voto preferencial, que precisamente fue la tesis en mi maestría de Derecho en la Universidad de Granada, Pues tenemos que hacer un programa de eso, de verdad. Derecho electoral, y un paquete, mi posición que mantuve como delegado político por más de 8 años, con relación a lo que es el voto automatizado y el voto directo, el voto Sí. manual. Hay una serie de cosas ahí maravillosas que me gustaría un día empezar a desglosar con ustedes. A mí me encantaría Pero, también. sí, pero eso es maravilloso, esa materia es preciosa. He ejercido bastante en el Tribunal Superior Electoral, además de la experiencia que tuve desde la Cámara En la Contenciosa, junta, claro. O sea, ya tú sabes, Olga, hay que traerlo para consultorio ese de... tema más adelante. Claro. Con relación a, bueno, mi saludo a mi hermano Valentín, que definitivamente, aunque no me busca, no me llama, no me protege, no me mima, pero yo lo sigo queriendo igual. He ahí las palabras de un sacapié. Aquí está Olga Almanza también con nosotros, hermano. Mi saludo a Olga. Buenas tardes, don Miguel. Encantado. Y a propósito, nos sacó los pies Miguel, pero Sí, yo lo sigo queriendo se también. necesita algo, pero estamos aquí, estamos aquí. Mira, Adelante. sí, mira, con relación a la posición, a mí me llena de sorpresa para bien, la posición del presidente Luis Abinader. Acuérdate que en el gobierno pasado tuvimos muchas intervenciones, incluso fuimos llamados a Palacio para consultas con relación al problema que se da hoy. Y recuerdo que unos días antes del presidente coger para aquella famosa cumbre de Cuba, con él y hicimos una serie de proyectos. Y luego la posición de él, por lo menos en ese cónclave fue muy buena. Pero ahora, en el caso de Luis Abinader, presidente Luis Abinader, para bien y buena sorpresa nuestra, en virtud de los posicionamientos que en campaña él asumía y defendía el asunto de que él era descendiente de extranjeros. Sí. Y eso nos llenaba a nosotros un poquito de temor porque el asunto podría generar el hecho, una vena que destape una serie de situaciones que fueran diferentes a los posicionamientos de hoy. Pero yo creo que él está pensando como un presidente dominicano y está asumiendo la responsabilidad. Y oye, ¿por qué? Él está haciendo lo correcto en el lugar correcto en estos momentos. No es denunciar, es pedir que se asuma junto con el pueblo dominicano la situación de Haití. Porque el problema histórico que ha ocurrido es
desde hace mucho tiempo, y hay una estrategia montada para que República Dominicana asuma. Yo estuve leyendo un trabajo muy bueno de Jotin con relación a el problema de las posiciones de los organismos internacionales frente a Haití y cómo desvían la atención para otros estados y cómo la OEA, la ONU y Estados Unidos han asumido posiciones desde hace tiempo tratando de buscar desvío a países pequeños como el nuestro. Por ejemplo, en el 90 y pico, cuando la crisis grande de la balada del presidente Aristide, que luego se produce la invasión norteamericana, la ocupación norteamericana, en Honduras, por ejemplo, fue víctima, se le negoció para que asumiera una serie de campos de refugiados de manera provisional. Pero eso le trajo tantos problemas al presidente de entonces que él se rebeló y le pidió a Estados Unidos que esos refugiados que se habían acogido de manera provisional y que no había forma de él salir de ellos, dijo que si no se le buscaba la fórmula, él la iba a buscar porque él no iba a aceptar seguir maltratando a su propia gente y seguir haciendo, luciendo un mal gobierno por el hecho de haber aceptado esa imposición. ¿Y qué hace? Al final se desespera y dice, lo voy a enviar entonces a su origen, a su país de origen. Eso ocurre también en Panamá. Panamá es una isla adyacente ahí, se negocia con él, con el presidente de entonces, en el 93 creo, para que asumiera campos de refugiados ahí, y lo iba a hacer. Pero la protesta fue tan grande del pueblo de Panamá que en definitiva tuvo que desistir. Pero eso se ha buscado como alternativa por la posición en ese entonces del propio Joaquín Balaguer, de que no aceptó, y le costó bastante políticamente, no aceptó ¿Qué esa año fue presión esto? aquí. ¿Qué año? 92, 95, en ese intervalo. Ok. Se dice que eso le costó los 2 años Profesor, posteriores al profesor, gobierno de Balaguer. usted Sí. podrá seguir luego de, o sea, haga una pausita ahí en el discurso. Yo quiero hacer una pregunta, pero es un asunto hasta cierto punto morboso. Según su apreciación, usted es un historiador nato, un estudioso de la historia de la República Dominicana y con un compromiso que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, respecto a asuntos neurálgicos de la vida nacional, sobre todo de los nacionalistas dominicanos, entre los nacionalistas dominicanos, que tienen una postura muy rígida con respecto a ciertos asuntos relacionados con la política del exterior dominicano, política extranjera. Para usted, ¿cuál ha sido el presidente dominicano más nacionalista? Mira, eso hay que ponerlo en una balanza. Pero realmente póngalo, el que ha mantenido posiciones más responsables con relación a lo que es la soberanía dominicana, a lo que es, estamos hablando de presidentes democráticos, ¿no? Sí, claro. Hay que sacarle la comida aparte a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer incluso arriesgó parte de, si tenía futuro político, lo que le quedaba por mantener posiciones de dominicanidad. Ahora veo que, porque la presión no es poquita, óyeme, estos países están demasiado comprometidos y además siempre hay algo más que pedir de lo que tú tienes en el poder. Y lo que tú pides en el poder es negociado, no se te entrega, no se te regala. O sea, lo que se negocia muchas veces con eso es las oportunidades comerciales,
las oportunidades de hacer negocios o de tú continuar en el poder. Esos son dos grandes ofertas. Doctor, para distender, tómelo jocosamente. ¿Tuvo usted que ver con el envenenamiento que se intentó de las personas de las 3 causales? Eso es para que siga. Ríete un ching y sigue. Tranquilo. Dígame. Bien. Entonces, creo que puedo seguir en el mismo orden, ¿no? Claro, hermano. Claro. Usted entonces, lo conoce, no le haga caso. Usted es amigo de él. Usted lo conoce. Entonces, fíjate, siempre se van a buscar razones, siempre habrá motivos y razones para doblegar la voluntad, la imagen, el honor de unas autoridades de cualquier país. Yo estuve leyendo un artículo un poco interesante sobre los sicarios comerciales. Y creo que eso se aplica a todos estos países. ¿Cómo ocurren situaciones en los países pequeños como los nuestros a cambio de las cosas que se comprometen, sobre todo en una campaña? Nada que ver con ellos. Pero, ¿cómo se comprometen? Entonces, eso trae sus consecuencias. Me ha gustado bastante la posición del presidente, porque lo correcto es que el presidente pida auxilio en nombre de Haití y en nombre de la República Dominicana para Haití, porque el mundo debe saber que nosotros estamos, aunque el mundo de poder lo sabe, pero el mundo de opinión pública debe saber que nosotros siempre estamos en condiciones de ayudar a Haití, y propio fue con el caso del terremoto. Pero como hay un plan de echarle la responsabilidad paulatinamente, que República Dominicana acoja la situación, la crisis haitiana, los problemas de Haití, y ya eso se programó. Lo estamos perdiendo, profesor. El audio. Se llenando la República, de que poco a poco haya una convivencia, de que poco a poco llegue un momento en que ya el dominicano lo aceptó, decidió que era algo ya que tenía que ocurrir. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. O sea, no es un problema de ser nacionalista o ser antinacionalista, es de analizar cuál es el proyecto, la estrategia internacional con relación a Haití. Y el único bajadero que se le ve es, y lo más normal que se entiende, es que sencillamente el canal más apropiado, más sutil, más fácil de llegar es República Dominicana. Si lo ponemos en El Salvador, van a protestar los salvadoreños porque hay que coger un avión para llegar allá. Chile lo hizo, hubo que coger aviones para devolverlo. Perú lo hizo. Colombia lo hizo. Todos tuvieron que salir, pero no solo eso. Fuimos satanizados por el CARICOM. Y pregunte cuáles de esos países acepta el ingreso de grupos de refugiados haitianos. No, ninguno. O sea, es una realidad. Mire, y está en una crisis tremenda. Sus métodos de deportación son durísimos, inhumanos incluso, a diferencia de aquí. Es que a nosotros se nos ha satanizado sin razón, de verdad. Porque los únicos que hemos asumido responsabilidad con Haití de manera sutil, de manera aceptable, somos nosotros. Ningún país del mundo lo recibe. ¿Cuántos metros, don Miguel? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Don Miguel. Hermano Miguel, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros debe tener de altura el muro que ha de construirse en la frontera con Haití? Mira, a propósito, yo no te puedo decir que soy de los que propugnan por el muro, porque es que el muro va a depender de qué tipo de muro tú estés haciendo. Ahora hay un muro que creo que van por 60 kilómetros ya de construcción, o sea, se está haciendo. Y puede hacerse incluso sin un costo para el Estado dominicano. Yo creo que al pueblo dominicano le dicen, pueblo dominicano, cada ciudadano aporte 100 pesos para la construcción del muro, de protección, de diferenciación, de control, que puede ser así.
no solo de un muro que sirva de control para el tránsito de migrantes, no, es que por ahí entra todo. Por ahí Contrabando de entra todo. armas, mercancía. Entra todo. Entonces, si un país países que se respeten, tienen siempre esas fronteras y que hay la obligación de pedir permiso y verificar qué es lo que tú vas a entrar a mi país, Haití, o que tú vas a entrar a mi país, República Dominicana, que sea un control bilateral, que las dos partes tengan control también de sus aduanas, de los ingresos que generan lo que tú entras y que lo que entre sea, y en eso creo que debe estar de acuerdo conmigo mi hermano Valentín, sea legítimo, sea legal, pero tenemos que tener algún control, cual que sea el tipo de control, Valentín, cual que sea. Don Miguel, una en este caso, si se decide y se determina que es un muro de cemento y que en ello van a haber aperturas en varios puntos para tener el control, se va por lo menos a tener un pequeño control, no un absoluto control, pero se puede tener un pequeño control de las cosas que deben ocurrir en dos países diferentes. Olga Almanzar con la palabra. El año pasado, don Miguel, usted solicitó junto a un grupo de personalidades de la vida pública ante el Tribunal Superior Administrativo, perdón, la suspensión de este plan de contingencia que se iba a realizar en la frontera, donde se iban a hacer una especie de campamentos para recibir una cantidad de, creo que unos 90,000 haitianos que se iban a hacer en provincias de la frontera. Usted en ese momento solicitó que eso se quedara sin efecto. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Y si usted tiene alguna propuesta para manejar el tema de lo que usted acaba de explicar, ese descontrol que existe en materia del tránsito en la frontera. Mira, yo creo que la corrupción que existe en la frontera le conviene mucho que no haya ningún tipo de control. Y yo creo que nosotros, todos como dominicanos, que por lo menos pretendemos dejar un pequeño legado a nuestros descendientes, debemos propiciar que las cosas mejoren, que la corrupción se limite y que exista transparencia en todo lo que se haga. A propósito de la pregunta, eran 90,000, se pretendía y ya había un plan y lo tenía preelaborado junto a organismos internacionales, el Instituto de Migración, el cual realmente no tenía calidad para ello y se lo demostramos en los tribunales. Sí. Porque el instituto que está previsto, su formación la trabajamos nosotros, un grupo de los que trabajamos en esa ley. Ahí está Juan Miguel, Juan Manuel, Casal Victoria, como senador Tuvo Conti, etcétera. Mi padrastro, Castillo Pantaleón. Sí, también Castillo lo mencioné. El primero que mencioné fue él. Resulta que en el artículo 11 de la Ley de Migración establece cuáles son los requisitos y compromisos que asume el Instituto de Migración, el cual no tiene que ver nada con lo que estaba haciendo. Porque es un órgano simplemente que lo que se limita a hacer estudios sobre las migraciones para someterla al Consejo Nacional de las Migraciones y hace el papel de secretario en ese consejo. Bien, entonces se pretendía montar y está en el plan 5 campos de refugiados, de los cuales cada 3 meses debían asumir 90,000 ciudadanos, cada uno de ellos, 90,000 ciudadanos de Haití. Lógico que iban a ser subsidiados, que organismos internacionales iban a dar apoyo a esto. Nosotros nos sorprendimos bastante y nos alarmó, porque sabemos lo que ya es la responsabilidad que asume un Estado que acepte refugiados. Un refugiado no es más que un hijo adoptivo del país. Y un hijo menor adoptivo. Significa que el país está en la obligación de darle techo, darle salud, darle alimento, darle vestimenta, protegerlo y darle todos los servicios necesarios. Imagínense ustedes, multipliquen 90 por 5,
al cabo de 5 meses en cada uno de esos campos de refugiados, los cuales podrían ser renovados. Eran cerca de 500,000 de personas en 4 o 5 meses que íbamos a tener que mantener permanente. Bueno, que organismos internacionales iban a ayudar, que eso fue lo que ocurrió en el caso de Balaguer. Hay un chiste con eso, que cuando le ofrecieron a Balaguer en el 90 y pico, eso mismo, en el gobierno de Clinton, Balaguer le dijo, lo que se dice, que Balaguer le respondió al embajador de entonces: mire, yo estoy de acuerdo con usted en lo que me está solicitando, de esos campos refugiados y de la necesidad de ayudar a los haitianos. Yo estoy de acuerdo con usted, y ellos estaban celebrando que él estaba de acuerdo con ellos. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, pero la única diferencia que yo tengo es que sí estoy de acuerdo con esas ayudas, con ese apoyo, con reconocer la necesidad de aquel lado que hay, pero vamos a hacérsela, esos campos de refugio, en aquel lado, no en este. ¿Por qué tiene que ser en este lado? Eso fue muy grave para el doctor Balaguer. Entonces, imagínese usted que eso se hubiese aceptado y ese proyecto hubiese tenido éxito. ¿En qué posición estaríamos nosotros frente a los propios pobres de República Dominicana? Que el país ya no puede, con toda la crisis que tenemos, subsidiar a ningún dominicano por el hecho de que tenemos compromiso y tenemos necesariamente que subsidiar a cada 6 meses a 500,000 de haitianos que están esperando simplemente que nosotros le demos de todo. Entonces, eso era irracional, eso era bestial, algo salvaje, porque eso no lo ha aceptado ningún país del mundo. ¿Por qué tenía que aceptar la República Dominicana? Entonces, la posición ahora del presidente pidiendo auxilio de que ayudemos, yo siempre he creído, Valentín, oye esto, siempre he creído en ayudar a Haití, pero vamos a ayudar a Haití desde el territorio haitiano, no ayudar a Haití desde la República Dominicana. Vamos a ayudarlo y a convocar a todos los organismos. En una ocasión yo decía, en un discurso en una conferencia que había, que me tocó la palabra, yo decía, pero si los países están tan preocupados por resolver el problema haitiano, tienen fórmulas. Y yo le propuse, miren, cada potencia del mundo que coja un ministerio y adopte un ministerio en Haití. Por ejemplo, agricultura, que la asuma Canadá. Educación, que la asuma Francia. Y tú verás que si cada quien asume y se compromete y lo asume como adoptado esos ministerios, Haití de una u otra forma tiene que salir de ese letargo, aún sea en 20 años, porque el problema es educacional también. Es un país que, por Dios, hermano, flora y fauna. Mira, aquí hay una posición. No hay nada contra Haití que tengo. Al contrario, lo que quiero es que se ayude a Haití. No. Nosotros tenemos una posición aquí, por lo menos no la hemos discutido, pero la hemos abrazado, que es la posición de don Miguel Guerrero, que establece que cuando nosotros éramos dependientes de la ayuda, cuando éramos receptores de la ayuda internacional, pues estábamos peor. Que Haití tiene que tratar de solucionar su problema desde Haití mismo con el potencial que puede desarrollar como nación. Pero lamentablemente el tiempo, hermano querido, contigo es corto siempre. El tiempo se nos ha agotado y aquí irrumpieron en la cabina los poderosos que son los dueños de la tarde-noche de Rumba FM. Entraron aquí los poderosos, Jorge Rodríguez y mi hermano Rudy González, y bueno, hicieron como Jesucristo cuando entró en el templo, están dándole patadas a los sillones, están rompiendo las cosas porque entraron en enojo. Esta gente son gente de ira, hermano, gente de ira, lamentablemente, son los poderosos. Gracias al hermano Miguel Vázquez por la oportunidad que nos brindó de tener el honor de su presencia en este programa. Gracias también a ustedes, querido público. No se desesperen que esto apenas mejora, porque llegaron los poderosos, están en el rumbo de la tarde de Rumba FM. Gracias.